¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura. Estamos en la semana 19. Curso de literatura. Te saluda el profesor Jonathan Mostacero. Y vamos al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy tiene que ver con un poquito lo que hemos estado realizando la clase pasada, o mejor dicho, mucho, porque hoy vamos a ver las obras de Garcilaso de la Vega. Vamos a hablar las obras de Garcilaso de la Vega, el poeta español, ¿ah? No te vayas a confundir, no es el Garcilaso de la Vega peruano, ¿no? El mestizo, ¿no? Que realmente se llamaba Gómez Suárez de Figueroa. Ese no. Estamos hablando de Garcilaso de la Vega, el poeta español. ¿Ah? Vivió muy poquito tiempo, vivió 33, 34 años, más o menos en promedio. Y si bien es cierto, no escribió mucho, su importancia es grandiosa en la literatura española. Vamos a ver las obras, que como te repito, no es vasta su producción literaria, pero lo suficiente para ser considerado un modelo de literatura en la historia. Vamos a ver entonces primero las características de las obras, ¿te parece? Vamos a ver las características de la obra de Garcilaso de la Vega. Características. Algunas importantes, necesarias características a resaltar son las siguientes. Versificación perfecta. Sí, Garcilaso de la Vega, como autor de su época, como autor de la época denominada el Renacimiento literario, ¿no? Usa una versificación perfecta. Hay una pulcritud, hay una belleza, hay un cuidado por el verso. ¿Ah? Si yo quiero hacer un poema donde todos los versos son de 11 sílabas métricas, me obsesiono en que sea así. No es que hago todos los versos de 11 y al final hay uno de 8, uno de 12, otro de 14. No. Garcilaso de la Vega tiene predilección por la versificación perfecta. Igual la rima, ¿ah? Una rima consonántica, muy cuidada. Otra cuestión importante, el lenguaje puro. Un lenguaje puro, un lenguaje lleno de belleza, lleno de claridad, de mucha armonía, y es un lenguaje también, hay que decirlo, elegante. Los poemas de amor de Garcilaso de la Vega son antológicos. Las figuras literarias que utiliza Garcilaso de la Vega son figuras literarias bastante claras, tan claras que siempre se las pone como ejemplos, ¿ya? Una clase de literatura. Es un autor bastante claro en sus ideas, en lo que quiere proyectar en sus versos. Muy bien. Los paisajes primaverales. Sí, la literatura de Garcilaso de la Vega presenta imágenes de la naturaleza, de un atardecer, de la mañana, los bosques, ríos. Describe las vivencias de los pastores, en fin, imágenes de la naturaleza bellísimas, muy cuidadas, ¿ya? Con un lenguaje muy pulcro, propio de un escritor, de un poeta del Renacimiento. Perfecto, paisajes primaverales entonces. Luego vamos a ver que eso tiene que ver también con una visión platónica, neoplatónica. Exquisita sensibilidad, un cuidado porque los versos tengan mucha musicalidad, que haya cierta belleza, ¿ya? Eufónica al oído, que suene muy bonito, que tenga una rima muy bella, muy cuidada. ¿Sí? No sé si te ha pasado o has visto que cuando alguien quiere hacer un poema, o de repente esta gente que pone en sus estados así frases de motivación que riman, quieren que rime, pero mientras mejor sea la rima, más tontas son las cosas que dicen, ¿no? Yo me cuido mucho en que las cosas que digo rimen, pero mientras más perfecta sea la rima, más tonto, más tontito va a ser pues la idea que voy a querer proyectar. Es difícil, no es fácil. ¿Ah? En el caso de Garcilaso, pues la rima
está bien cuidada y lo que quiere decir el fondo es muy preciso. No estamos hablando pues de un genio de la literatura, ¿no? También compararlo con una persona así de a pie cualquiera pues es un poco malo, pero para que se pueda entender. Muy bien. Luego, referencias a la mitología griega. Sí, los dioses del Olimpo griego. Zeus, Afrodita, Poseidón, Apolo, que Apolo siempre suele ser recurrente en la poesía de Garcilaso de la Vega. O también animales mitológicos o bestias mitológicas como por ejemplo faunos, ¿no? Por ejemplo el fauno sileno o las musas, ¿no? Son habituales en la literatura de Garcilaso de la Vega. Tal es así que a veces recuerda un paisaje como que griego, de un estilo griego, extraño, un tiempo remoto, que bueno, pues es también particular del estilo de escritura de su época, no simplemente de él. ¿Ya? Muy bien, también por ejemplo, Juan de Boscán, que era amigo suyo y poeta también del primer renacimiento de la escuela italiana, tenía estas características en su poesía. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? Culto a la belleza femenina. Claro, pues, eso es algo muy propio de el estilo italiano, conocido como el Dolce Stil Nuovo, que era una escuela poética. Luego lo va a tomar Petrarca, Francesco de Petrarca, gran autor importantísimo para Garcilaso de la Vega, porque Garcilaso de la Vega va a tomar mucha influencia de Francesco Petrarca. Entonces, el culto a la belleza femenina está allí. La mayoría de poemas de Garcilaso son poemas de amor muy inteligentes, ¿eh? Muy intelectuales. Muy bien, entonces aquí vamos a poner a culto a la belleza femenina, ¿no? Hay una cuestión de la musa, ¿no? La musa es importante para Garcilaso de la Vega. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dominio de las estrofas y métricas italianas. Eso es bastante resaltante. Al conocer Garcilaso de la Vega la tradición literaria italiana, o sea, la historia de la literatura italiana, porque pues Garcilaso fue a Nápoles, estuvo mucho tiempo en Nápoles, ya pasó allí desterrado alguna parte de su vida, entonces tuvo acceso a la lectura, a conocer a la tradición de esa lengua, que era la lengua italiana, entonces tuvo acceso a Petrarca, tuvo acceso al Dolce Stil Nuovo, tuvo acceso a Dante, tuvo acceso a los poetas romanos, ¿no? Entonces, se domina también las estrofas y las métricas propias de la cultura, de la literatura, mejor dicho, italiana, que son la estancia, ¿ya? Que son, por ejemplo, la lira, el soneto, ¿ya? La estancia, muy usada en Garcilaso, la lira, no tanto, pero fue un pionero. Luego va a haber un poeta que se llama Fray Luis de León y él sí va a explotar esta estrofa de la lira. El soneto, que Garcilaso no hizo muchos, pero los pocos que hizo fueron necesarios y totalmente trascendentes en la historia de la literatura española. Y el verso endecasílabo, ¿no? Que el verso endecasílabo era usual en la literatura italiana. Por ejemplo, la Divina Comedia se hizo en endecasílabos y que pues Garcilaso también va a tomar. Por ejemplo, los sonetos de Petrarca también son sonetos en decasílabos, que influyeron estos autores italianos ante Petrarca en la literatura de Garcilaso. Muy bien. Profe, se nota que a Garcilaso no le gustaba mucho su país, ¿no? Porque no tiene influencia de ellos. Al principio sí, pero luego ya no, ¿no? Como que hay algo que marca su vida y pues es la cultura italiana, ¿no? Por ejemplo, nosotros no escuchamos necesariamente todo el tiempo, pues, guayno, música andina, no sé, cumbia, ¿no? La mayoría a veces suele escuchar otras cosas, ¿no? Que vienen de otro país. Puede ser, es válido, ¿no? Es válido. Eso es una cuestión de gustos y preferencias. En el caso de Garcilaso, pues tiene esta afinidad hacia la cultura italiana. Influencia de Petrarca. Sí, la influencia de Petrarca es brutal, bro, ¿ya? Brutal, ¿ya? Petrarca, muy influyente, tiene una obra que se llama El Cancionero, que forma parte de la literatura universal, ¿ya? Que inventa un modo de hacer literatura, inventa una especie de poesía amorosa que Garcilaso de la Vega va a gustar mucho
y va a ser llamado el Petrarca español, ¿sí o no? Eso lo vimos en la biografía. Pero que antes olvidado, ¿no? Muy bien, eso lo hemos visto la clase pasada, ¿sí o no? Muy bien, perfecto. Luego tenemos a Horacio, a Virgilio, a Ovidio, autores latinos muy importantes. Garcilaso tenía que saber pues latín como sujeto educado que era, refinado que era, si no le metían un manazo en la cara, ¿no? Muy bien. Y terminaba mirando para atrás, ¿no? Una cosa así. Tenía que saber Garcilaso de la Vega, el latín, el griego. Bueno, del griego no se sabe mucho. Yo supongo que lo debe haber leído, pero no sé si debe haber escrito en griego. Pero del latín sí. ¿No? Del latín sí hay pruebas. Renueva la concepción neoplatónica. Mira, para no ser muy complicado, porque eso de la concepción neoplatónica, profe, ¿qué es eso? ¿Ah? Eso es un temita que tiene que ver con filosofía. No sé si has escuchado alguna vez la filosofía, pero tiene que ver con el pensamiento humano, cuestiones muy profundas relacionadas al ser, a Dios, la inmortalidad, cosas así. Para hacerlo concreto, amigas y amigos, la concepción neoplatónica es la creencia en un ideal, en lo trascendente, en que este mundo en el cual vivimos, ¿ah?, no es un mundo real, sino es un mundo ilusorio, un mundo falso, que existe una realidad que está más allá de lo que podemos percibir. Eso forma parte de una filosofía que se llama la filosofía platónica. Hay un famoso filósofo griego, ¿ya?, que se llamó Platón, ¿no? Se llama Platón, bueno, se llamaba Aristóteles, pero bueno, le decían Platón, ¿ya? Platón es uno de los filósofos más importantes de la literatura universal, de la filosofía universal, me estoy haciendo bolas, ¿ya? Platón es uno de los filósofos más importantes de la historia. ¿Qué pasa? Que la idea de Platón, de la realidad que está más allá de lo evidente y todo lo demás, influyó mucho en toda la cultura occidental. Y luego se hizo una reinterpretación, y la reinterpretación se le llama nuevo platónico, neoplatónica. ¿Qué pasa con Garcilaso de la Vega? Que Garcilaso de la Vega, como es un tipo refinado, tiene que saber algo de filosofía también. Entonces, en la época en la cual él era joven, el Renacimiento, la concepción neoplatónica era algo muy usual entre los intelectuales, ¿no? Era algo que necesariamente tenías que saber. Si no, eras monse. Qué fea tu vida, bro. ¿Ah? Una cosa así. Entonces, Garcilaso de la Vega se educa y tiene esta concepción neoplatónica. Cree en una realidad trascendente, cree que el alma es inmortal, por ejemplo, que cuando uno muere, el cuerpo pues de repente se pudre allí en tu sepultura, ¿ah?, se comen los gusanos tu cuerpecito, pero el alma es inmortal y el alma es verdadera y el cuerpo es algo así como que falso, ¿no? Era ilusorio, era una fantasía nada más. Garcilaso cree en esto, cree bastante en esta concepción. Por eso vamos a ver, ¿ya?, que hay todo un ideario muy bonito acerca de la belleza ideal, la naturaleza. Ya veremos en la siguiente clase. Realiza hermosas descripciones sobre la naturaleza, una naturaleza perfecta, una naturaleza ideal, ¿no?, neoplatónica, como estábamos explicando, que tiene que ver con un lugar soñado llamado la Arcadia. La Arcadia es un concepto, es un lugar al cual uno se puede ir a refugiar, es como tu lugar perfecto, ¿no?, como un lugar magnífico. Es como que tu Narnia, ¿no? Una cosa así. Te metes por el baúl y entras a Narnia y en Narnia todo es bonito. Algo por el estilo. ¿Ah? Esta suerte de Arcadia, esta palabrita Arcadia, la naturaleza ideal, se la utilizaba en la literatura latina, ¿no? Era algo común en nuestros autores latinos. Temas predominantes, ¿cuáles son, profe? El amor y el amor. El amor es un tema muy usual en la literatura de Garcilaso de la Vega. Bastante usual. Recuerda la musa, ¿no? Isabel Freire, esta dama portuguesa, la cual pues rechaza a Garcilaso y el bro se queda como que, ¿no?, patidifuso, qué es lo que le ha pasado, y siempre va a escribir sobre Isabel Freire, pero no va a decir ni Isabel ni nada, ¿no? Tiene un personaje llamado Elisa, que Elisa va a simbolizar
el amor que él siente por Isabel, ¿no? Ya veremos. El amor es el tema más profundo, más usual en la literatura de Garcilaso. Pero es un amor espiritual, no un amor platónico, un amor ideal. ¿No? Un amor ideal, recuerda eso, tiene que ver con lo neoplatónico, ¿no? El amor, muy bien, el amor, vamos a poner aquí platónico, ¿no? Platónico. ¿Has escuchado esa palabrita, mi amor platónico, ¿no? Como que tu amor imposible, una cosa así. El crush que la llaman, ¿no? Algo así, algo así. Muy bien. Igual no te va a hacer caso. Sigamos. Muy bien. Figuras literarias. Además del amor, otro tema habitual es la naturaleza. Yo supongo que ya lo presumías a estas alturas, porque estamos dale que dale con la naturaleza. Sí, la naturaleza también. O el amor en la naturaleza, ¿no? Que ahí ya condensamos todo, ¿no? El amor de pastores. Vamos a ver que una de las obras más importantes de Garcilaso, que son las églogas, cuenta la desgracia, el amor de los pastores en plena naturaleza. No están hablando de sus penas de amor al costado del río, del atardecer, ¿no? de las montañas, todo muy bonito. Perfecto. Figuras literarias. Tenemos el epíteto. El epíteto, pues, es una cualidad sobreentendida de algo, ¿no? La metáfora, que es una comparación implícita. El hipérbaton, que es alterar la sintaxis, alterar el orden de la oración. La hipérbole tiene que ver con la exageración, ¿no? Que son usuales en la literatura de Garcilaso de la Vega, son usuales en la poesía de Garcilaso. Por ejemplo, tengo dos ejemplitos, he puesto aquí dos. Más helada que la nieve Galatea, es un verso de Garcilaso clasicazo, ¿ya? Recontra clásico. Más helada que la nieve Galatea. Galatea no le hace caso, ¿ya? Galatea no le hace caso a Salicio, que es un personaje, ¿ya? Y Salicio dice, más helada que la nieve Galatea. ¿Qué quiere decir eso? Que ella es recontra fría, ¿sí o no? No le va a hacer caso, ¿ya? Más helada que la nieve hace referencia a la indiferencia de esta mujer, ¿ah? De Galatea. ¿Qué hay con eso, profe? Que hay una cualidad que es la cualidad de ser helada, que es una exageración, porque una mujer no puede ser más helada que la nieve, ¿ya? Algo así como el meme de que ella fue más fría que Rusia, ¿no? Una cosa así. No es habitual, no es lo propio y se está exagerando en este verso, obviamente. Pero resulta bonito. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de impactar al lector, obviamente. Marchitará la rosa el viento helado. Otro verso. Marchitará la rosa el viento helado. Es un verso muy bonito. Imagínate el viento, el viento helado, marchitándose por la rosa, ¿no? O bueno, al revés, ¿no? La rosa marchitada por el viento helado, ¿ya? Eso es exactamente, la rosa marchitada por el viento helado, ¿no? El viento helado de la indiferencia, la tristeza, la muerte, lo que podría ser. Aquí, por ejemplo, hay una alteración de el orden de una oración común en el lenguaje. Deberíamos decir el viento helado marchitará la rosa, pero no decimos el viento helado marchitará la rosa. ¿Por qué? Pues suena feo, ¿no? Garcilaso no puso eso. Garcilaso lo que escribió fue marchitará la rosa el viento helado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de darle musicalidad, de darle belleza, de darle mayor elegancia a los versos. Entonces utilizó el hipérbato. En vez de poner el viento helado marchitará la rosa, cambió el orden de la oración, puso marchitará la rosa, el viento helado. Y ahí está un hipérbato. Perfecto. Los tópicos. ¿Qué tópicos? Estamos hablando de los tópicos famosos latinos. ¿No te acuerdas que hablamos en Jorge Manrique el uso de tópicos? Pues aquí también hablemos de tópicos. Tópicos. El locus amoenus. Locus amoenus es el lugar ideal, el lugar soñado, la Arcadia, es el lugar al cual uno va a refugiarse de la tristeza, un lugar donde todo es feliz, ¿ya? Todo es bonito,
no hay penas, pura alegría, ¿ya? Pura tranquilidad. Muy bien. El locus amoenus, ¿ya? Es tu lista de Spotify, una cosa así. Muy bien. Lugar ideal es el más usado, es el tópico más usado en la poesía de Garcilaso de la Vega. Otro, para no demorarnos mucho. El carpe diem. Aprovecha el día, toma el presente, no pienses tanto en el futuro. Otro tópico también de referencia bastante habitual en la poesía de Garcilaso. El Beatus Ille. El Beatus Ille. Dichoso aquel. Utilizado también en la Biblia, ¿no? Haciendo referencia a alabar una cualidad, ¿no? Alabar a la gente, por ejemplo, pobre, ¿no? Por ejemplo, es algo así como bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Has escuchado eso en la Biblia, eso o no? O lo has leído en la Biblia, mejor dicho, o escucharlo en la misa, ¿no? Probablemente sí, probablemente no, ¿no? La bienaventuranza, el dichoso aquel, que también utiliza Garcilaso. Vamos con las obras, las obritas para acabar. Hablemos de las obras. Obras de Garcilaso de la Vega. No son muchas, ¿ah? Aquí vas a ver una lista más o menos larga, pero no te dejes engañar. La mayoría de obras que vamos a poner aquí son obras de ¿qué? 6 hojas, 7 hojas. Algunos son sonetos y los sonetos se alcanzan en una hoja, entonces no son muchas. ¿Ah? Veamos, tenemos primero las églogas. Las églogas que son 3. ¿Ya? Y acá tenemos la imagen de las églogas, ¿no? Las famosísimas églogas, el libro de las églogas. Cada égloga más o menos, amiga, debe ser de unas... A ver, déjame pensar. 7 hojas, 6 hojas cada égloga, por ahí. De repente más, unas 10. ¿No? Pero en total de las 3 églogas harán pues unas 30 hojas. Poco más, poco menos. No mucho. ¿No? ¿De qué van las églogas? Son poemas pastoriles, poemas de amor, pastores, un ambiente natural, y de allí se ve pues las temáticas usuales de Garcilaso, lo platónico, la naturaleza. De las 3 églogas, la primera y la segunda tienen unos personajes famosísimos que son Salicio y Nemoroso. Son el triste y el más triste, ¿ya? Así como hay el tonto y el más tonto, esos son el triste y el más triste. A Umbro se le ha ido la chica, se fue con otro, ¿ya? Lo dejaron al bro, ¿ya? En pleno 14 de febrero, no mentira, otro día puede haber sido. Y a Nemoroso le ha pasado algo peor todavía. La chica ha muerto, ¿ah? Entonces, el primero, Salicio, estaba enamorado de Galatea, Galatea se fue con otro, y Nemoroso estaba enamorado de Elisa, y Elisa muere, ¿ah? Entonces, importante esta obra, con estos personajes también muy referenciales, Salicio y Nemoroso, ¿ya? La obra más destacada, de todas formas, las églogas. Esa es la obra la cual vamos a ver la siguiente clase, más o menos lo voy adelantando, ya lo debes haber visto por tu libro, pero esa es la obra de la cual vamos a hablar de Garcilaso de la Vega. ¿Ah? Las églogas. Otras, además de las 3 églogas, profe, otra obra importante, las elegías. Tienes 2 elegías también, no muy extensas, donde la primera se la va a dedicar al Duque del Alba, amigo suyo, y la otra, un noble amigo suyo, y 2 van a ser a Juan Boscán, Juan de Boscán, ¿sí? Juan de Boscán es el gran poeta también del primer renacimiento de la escuela italiana, ¿no? Su amigo muere y pues le dedica una sentida elegía. ¿Ah? Muy bien. La primera entonces al Duque del Alba y la segunda a Juan de Boscán, ¿sí? Muy bien. Una epístola. ¿Qué es una epístola? Es una carta dirigida también a su amigo Boscán. ¿Ah? La referencia con Boscán es bastante cercana, ¿sí? Tenía un trato bastante íntimo con su amigo Juan de Boscán. Inclusive Garcilaso de la Vega, cuando él muere, la viuda de Boscán es la que va a publicar los poemas de Garcilaso, porque Garcilaso se murió sin publicar nada. ¿Ah?
Muy bien. ¿Qué más? 5 canciones. 5 canciones. Canciones en cuanto a la estructura, el tipo de poema italiano. El uso de la lira es importante aquí y la inspiración toscana, en la influencia toscana, la influencia del Dolce Stil Nuovo, la influencia de Petrarca. Tienes, por ejemplo, mencionamos las 5 canciones. ¿Ya? Comienzan no porque Garcilaso les ha puesto el título, sino ahorita lo que voy a leer son los versos iniciales. ¿Ya? Los versos iniciales. Si a la región desierta, ese es el primero. La soledad siguiente, el segundo. Con un manso ruido, el tercero. La esperanza de mis males, el cuarto. Y el quinto es A la flor de nido, que es considerada la canción más lograda de Garcilaso, la más destacada. Y fue dedicada a Violante Sanseverino, que era una chica de la cual su amigo estaba enamorado. Entonces Garcilaso le crea esta canción a Violante, que es la chica, se la da en nombre de su amigo, ¿no? Como que una suerte de dedicatoria, porque mi amigo está enamorado, vamos a dedicarle ese poema a la chica, ¿no? Entonces, para que le dijo al amigo, toma, bro, entrégasela, dile que eres tú, una cosa así. ¿No? Entonces, Garcilaso de la Vega también tiene canciones, 5 canciones, ¿no? 8 coplas y 38 sonetos, que los sonetos también son importantísimos. El dolor por un amor no correspondido es el tema habitual. Donde el soneto número 5, que se denomina, bueno, comienza con los versos, escrito está en mi alma vuestro gesto, y el número 13, a Dafne ya le crecían, los brazos ya le crecían, son pues sonetos bastante conocidos de Garcilaso de la Vega. Bueno amigos, cuídense mucho, amigas, amigos, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Saludos, chao, nos vemos.